voy a empezar para no atrasarlos a los puntuales. Les doy la bienvenida. Esta es la última sesión de webinar formato online que vamos a tener de formación de ustedes como mentores, acompañantes de proyectos de los alumnos desde el programa desde marzo, ¿cierto? Y bueno, espero que esta última sesión quede todas las dudas resueltas, me hagan todas las preguntas que tengan. La invitación es que posterior a esta sesión puedan revisar el material en los links de YouTube que les enviamos de las grabaciones de estos videos, para que vayan reforzando ciertas herramientas, cierta formación que le vamos pasando en cada una de las sesiones, y en marzo retomemos, fortalezcamos algunos detalles que puedan haberse ido olvidando, y que luego en el apoyo de los alumnos sea lo más fructífero posible, tanto para ustedes como para ellos. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿La ven, cierto? Sí. Sí, bien. Los voy a silenciar por mientras. Bueno. Voy a poner aquí. Bueno. Entonces, haciendo un repaso de lo que llevamos en estas sesiones de formación en herramientas de innovación social, recordemos todo este camino que estamos pasando en cuanto al pensamiento de diseño, ¿cierto? Que tiene el objetivo de, como emprendedores, poder desarrollar proyectos con base en un entendimiento profundo de un usuario, con base en la indagación de cuáles son las reales problemáticas que está viviendo ese usuario, para poder llegar a soluciones factibles de hacer, que respondan efectivamente a esa necesidad que hemos encontrado a lo largo de todo este proceso, y que finalmente el emprendimiento sea validado por el usuario para que tenga unas probabilidades de éxito a futuro y que se pueda efectivamente llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, en todo este proceso de pensamiento y diseño, lo que estamos tratando de hacer es que vayamos comprendiendo cada una de las etapas que se requieren al momento de diseñar proyectos nuevos, que tienen que ver con estas dos etapas, ¿cierto? De encontrar y definir un problema y a quiénes le afecta ese problema, y luego encontrar la mejor solución de acuerdo a esa identificación de la necesidad real de nuestros usuarios reales como al hacer un emprendimiento. Entonces, lo que vimos en la primera sesión, recordando, estuvimos hablando sobre cuáles son los segmentos objetivos, ya sea usuarios o clientes, cuál es la propuesta de valor en la cual le quiero entregar a un usuario o cliente de acuerdo a las necesidades que tiene, y que tiene todo esto que ver con la definición de un problema que le afecta realmente a un cierto segmento objetivo, ¿cierto? Una vez ya definido este problema y este segmento objetivo al cual tienen necesidades, en la sesión 2 vimos cómo prototipar estas ideas de emprendimiento que uno como emprendedor puede tener. Y vimos distintas herramientas de prototipaje, y vimos la importancia de validar a través de este testeo con los mismos usuarios, el testeo de las ideas que uno está teniendo como emprendedor, para que efectivamente lleguemos a una solución concreta, validada por este usuario, y en base a esa solución generemos un modelo de negocio, este Canvas, ¿se acuerdan? Este lienzo de modelo de negocios que me permite identificar cuáles son los factores más relevantes para poder llevar a cabo este negocio y que sea sostenible. Y lo que veremos hoy tiene que ver con dos partes que son transversales en todo este proceso de pensamiento de diseño, ¿ya? Que tiene que ver con la validación, que les voy a pasar una herramienta súper fácil de entender, que es súper útil también para validar en todo el proceso de pensamiento de diseño y podamos efectivamente hacer productos que un usuario realmente quiera y no desde lo que uno cree que quiere, ¿cierto? Entonces,
Eso es la primera parte de la sesión de hoy, una herramienta de validación que vamos a incentivar a que los alumnos utilicen a lo largo de todo el proceso. Y luego la comunicación efectiva, ¿ya? Que tiene que ver con que también en todo el proceso de desarrollo de un emprendimiento es necesario saber cómo comunicar, ya sea a un cliente, a una alianza, a un inversionista, a algún concurso, algún jurado, lo que sea. Tenemos que también incentivar que los alumnos tengan esta capacidad de comunicar efectivamente de acuerdo al público al cual está dirigido. Cualquier cosa me van preguntando, ya sea en el chat, lo voy a poner acá por si hay preguntas, o si no, desconectar los micrófonos como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, comenzando con la primera parte que les decía, de la importancia de validar constantemente en todo este proceso de pensamiento y diseño, para poder rediseñar de acuerdo a esas oportunidades que se van encontrando en el periodo de validación y ser capaz de poder cambiar ciertos aspectos de mi emprendimiento a favor de generar un producto deseable por un usuario o servicio, o sea, un producto o servicio deseable por un usuario o cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que validar en todo este proceso de pensamiento y diseño? Tiene que ver con validar el problema. El problema es problema porque muchas veces cuando uno como emprendedor empieza a desarrollar un emprendimiento en base a un problema, a veces comienza desde una suposición de un problema o desde un conocimiento interno de un problema de otras personas que no investigué, no validé, no le pregunté a las personas. Entonces, de repente, tal vez el problema nunca fue un problema y yo creí que era un problema para ese segmento objetivo. Entonces, la importancia de validar si el problema realmente le afecta a este segmento objetivo y en qué grado le afecta, ¿ya? Con respecto al mercado, ya sea los segmentos de usuario o de cliente, ¿hay suficientes personas con ese problema? ¿Cómo les afecta ese problema? ¿Efectivamente les afecta como creía que les afectaba? Todo eso se puede validar en el proceso de diseño, que esta herramienta que les voy a enseñar les va a ayudar a validar si efectivamente el segmento es lo suficientemente atractivo para desarrollar un emprendimiento. Porque hay muchas veces también que pasa que uno quiere desarrollar un mega emprendimiento y tiene un mercado de 100 personas en todo el mundo que les afecta ese problema y posiblemente no sea sostenible económicamente si solo hay 100 personas que le interesa resolver ese problema, ¿se entiende? Entonces hay que validar si el segmento objetivo es atractivo para desarrollar un emprendimiento. Y luego se puede validar también la solución, ¿ya? Lo que diseñé en el emprendimiento resuelve efectivamente el problema para la persona. Entonces eso también se sitúa en la parte de prototipaje, en la parte de desarrollo de estas maquetas, estas ideas de productos a medio terminal que uno va validando con el segmento, que también es importantísimo validar cuando ya estoy desarrollando la solución, si efectivamente está solucionando lo que creo que soluciona a ese segmento objetivo, que le afecta el problema. Entonces, este es el tablero de validación. Se compone de 5 partes, o sea, 6 partes, ¿ya? No sé si todos leen, pero se los voy a decir en voz alta. Primero, lo importante es decir qué es lo que creemos en lo que queremos validar, ¿cierto? ¿Qué es lo que creemos en relación al problema, en relación al mercado y en relación a la solución? Entonces, enumerar todas las hipótesis claves que deben ser ciertas para que las ideas funcionen, ¿ya? En un ejemplo se los voy a mostrar para que les quede más claro. Entonces ahí se pone creemos que, bla, 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 bla. Actividades. Son todas las pruebas y experimentos que se pretenden llevar a cabo, ¿ya? Entonces, tenemos una hipótesis y para verificar la hipótesis, ¿qué actividad tenemos que realizar? Luego, las métricas, que es ¿qué es lo que mediremos? En esas formas de verificar si la hipótesis tiene sentido, ¿qué es lo que mediremos específicamente? Y eso se relaciona con los criterios, que son cuáles son los criterios en los que nos basaremos para definir si la hipótesis queda validada o no.
Y ahí se pone, ¿estaremos en lo correcto? ¿Sí? Y por último, en esta primera parte son los aprendizajes. Son todo lo que se aprendió en este proceso de validación, en este proceso de experimentación, que no teníamos contemplado y que descubrimos en el momento de validar. La última parte, que es el progreso, es al final poner en la columna derecha cuáles son las hipótesis que efectivamente fueron validadas y que validé con el usuario y que van a ser parte importante de las decisiones para seguir desarrollando el emprendimiento, y cuáles no fueron validadas y hay que rediseñar. Para entenderlo mejor, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, para validar un problema. ¿Recuerdan en la primera sesión que teníamos este caso de emprendimiento en el cual abordaba el profundo malestar del resonador magnético de esta máquina que escanea el cuerpo para los niños, ¿cierto? Recuerdan que habíamos conversado de que para los niños entrar en esta máquina se tornaba una frustración, un miedo, temer a que se iban a quedar atrapados, que hacía que los niños se vayan moviendo, que no generen el examen de la mejor forma y tenían que volver a realizárselo y volver a realizárselo, y llora y que llora y que llora el niño. ¿Se recuerdan este problema? Bueno, yo como emprendedora, por ejemplo, podría, y quiero desarrollar algún emprendimiento en relación a este problema en específico, podría pensar que mi hipótesis del problema es que a los niños y niñas les da miedo meterse al resonador magnético porque es muy oscuro y frío. Frío lo puse con, entre comillas, refiriéndome a frío no de temperatura, sino de frío de colores, de como miedo, de esta sensación como poco familiar, ¿ya? Entonces, mi hipótesis, al entender este problema, es que la razón de por qué les da miedo es que es muy oscuro y frío. Entonces, pasando a las actividades, ¿cómo voy a verificar si esta hipótesis es realmente el problema? Por ejemplo, voy a hacer entrevistas a 10 padres que hayan visto a sus hijos en esta situación, que les haya tocado alguna vez llevar a su niño a un resonador magnético. Los entrevistaré. Luego, además, otra actividad, voy a observar a 10 niños o niñas que les toque vivir esta situación. Voy a poner alguna cámara, me voy a ocultar en alguna sala de resonador magnético con previa aprobación de la clínica, obviamente, y voy a observar cómo es la sensación de los niños. Esas son las actividades que realizaré para verificar si la hipótesis que creo sobre el problema es la correcta. ¿Cuáles son las métricas? ¿Qué es lo que mediremos? Con estas dos actividades mediremos cuáles son los factores que inciden a que el niño o niña quiera o pueda hacerse el examen de buena forma, cuáles son esos factores que inciden a que pueda hacerlo, y cuáles son las emociones que tiene el niño previo, durante y posterior al examen en el resonador magnético. Eso es lo que mediremos, los factores que inciden en que quiera o no quiera meterse al resonador magnético y las emociones que le trae esa sensación, o sea, esa situación. Entonces, los criterios, recordando que los criterios es verificar con qué número quedaría validada la hipótesis que planteé al principio. Entonces, uno de los criterios es que mi hipótesis queda validada si es que el 80% de los padres que entrevisté coinciden en que la oscuridad, el color y material son los factores más influyentes para que el niño viva una mala experiencia. Eso es algo que tengo que verificar con las entrevistas de los 10 padres, estudiándolos, cuáles son los factores que más inciden. Estoy en lo correcto, de acuerdo a la hipótesis, si es que el 80% coincide en que efectivamente el tema de por qué no se meten los niños es la oscuridad y el frío. O sea, el frío como concepto. Otro criterio podría ser que el 80% de los niños que observé sienten miedo durante todo el proceso. Eso también es algo que puedo verificar, porque tal vez no es miedo, tal vez es angustia, tal vez es poca confianza. Hay algo que
hay una emoción que les genera a los niños en el resonador magnético que tengo que estudiar, y para verificar si mi hipótesis es la correcta, tengo que ver que el 80% de los niños que estudié efectivamente les dé miedo entrar al resonador magnético, y no sea otra la emoción principal. Entonces, esto sería algo que planteé como estudio, y voy directamente a entrevistar a estos 10 padres y a observar a estos 10 niños. Entonces, en esta observación y en estas entrevistas puedo detectar, por ejemplo, también otro aprendizaje. Algo que no me había dado cuenta, por ejemplo, es que la forma del resonador también incide en las emociones negativas del niño. Tal vez no lo tenía contemplado, pero gracias al estudio de validación lo identifiqué. Y ahí podríamos decir, luego del estudio, si tengo más de un 80% que los padres coinciden en esos factores que indiqué, y más del 80% de los niños sienten miedo, queda validada esta hipótesis frente al problema. ¿Se entiende? Sí, me queda bastante claro el tema de la hipótesis. ¿Qué les parece a los colegas? Vamos a probar, de hecho, si entendieron, porque vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer este tablero de validación entre todos en frente al mercado, ¿ya? Entonces, frente al segmento objetivo, voy a ir escribiendo, frente al segmento objetivo de los niños. ¿Cuál podría ser una hipótesis que quiero validar frente al mercado? Aquí vayan desactivando su micrófono y vamos haciéndolo en conjunto. Recuerden que lo que queremos validar acá es si hay suficiente personas, en este caso niños, o clínicas, que sería nuestro cliente, con ese problema. ¿Cómo vamos a verificar si efectivamente hay suficientes niños o clínicas con ese problema? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? ¿Alguien se le ocurre? ¿Se escucha o no? La cantidad de exámenes que se deben repetir. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? Sí, sí. Ese. No, no estoy escuchando, no sé si... Ah, ok. Ya. Aquí dicen que uno de las cosas que podríamos validar es la cantidad de exámenes que se deben repetir por movimientos del paciente. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis ahí? Porque la cantidad de exámenes, ¿en qué parte se situaría de este tablero de validación? En las métricas. Perfecto. Entonces, mediremos la cantidad de exámenes que se deben repetir por movimientos del paciente. En este caso, el niño. ¿Y cuál sería la hipótesis?
Podemos complementar entre todos, todas, para que vayamos trabajándolo y entendiéndolo mejor. Marcelo levantó la mano. Podríamos plantear, Moisés, por acá, que la hipótesis clave estaría dada por un elevado índice de costo asociado por no realización del examen, por pérdida de horas. Digamos, ejemplo, en trasladado hospital chileno, pérdida de horas, paciente no llega. En este caso el paciente no llega porque no logró llegar no logró hacer ese espacio, digamos. Por lo tanto, aumenta progresivamente el valor, digamos. Perfecto. Ahora, el elevado costo de los exámenes para las clínicas, ¿sería una validación del mercado o sería una validación del problema? El problema. Claro, porque para un cliente, como es la clínica, el problema tiene que ver con estos costos asociados a el impedimento de los niños de poder hacerse estos exámenes. Entonces me parece muy bueno lo que planteas, Moisés, pero sí, yo creo que tiene que ver más con una validación del problema, que si efectivamente genera costos para la clínica, el que los niños no puedan meterse al razonador, más que si la cantidad de usuarios es la suficiente para que efectivamente haya un mercado al cual abordar con un emprendimiento. ¿Se entiende? Lo mismo con lo que plantean en el chat. Los pacientes no se sienten cómodos o seguros al ingresar al equipo de examen. Entonces, eso podría ser un problema. O sea, el problema que planteamos es que los pacientes no se sienten cómodos o seguros al ingresar al equipo de examen, ¿cierto? Entonces, podríamos plantearlo aquí mismo. Ay, no sé qué dice. Los pacientes no se sienten cómodos. Ay. No sé por qué no se me... Bueno. Y lo mismo con elevados costos de exámenes por pacientes que se les impide, de alguna forma hacerse el examen, ya sea por miedo, etc. Entonces hay una hipótesis también del problema para las clínicas, ¿cierto? Que es el elevado costo de exámenes por pacientes que se les impide llegar a hacer. ¿Se entiende? ¿O alguien piensa lo contrario? Aumento de costos en toma de exámenes por mala toma de los mismos. Claro, tiene que ver con esto mismo. ¿Mi audio va con retraso? ¿O escuchan bien? Parece que... ¿Me escuchan bien? Ok. Ya, entonces hagámoslo, por ejemplo, con la hipótesis de problema que plantearon con relación al elevado costo de exámenes por pacientes ay, lo escribí pésimo. Ok. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una hipótesis que hay muchos costos para la clínica, elevados costos para la clínica,
o el hospital, de los exámenes por pacientes que no pueden realizarlo de la mejor forma. Esto tiene que ver con los niños, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades realizaríamos para verificar el problema? Revisar las estadísticas ya. ¿Las estadísticas de qué? ¿Cuántos intentos se realizan para tomar bien el examen? Perfecto. Entonces, podemos, para verificarlo, por ejemplo, haremos una encuesta, por ejemplo, a 5 hospitales. Y lo que mediremos será, por ejemplo, la cantidad de exámenes que se deben repetir por el movimiento del paciente. El rango etario de los pacientes también podría ser una métrica. Mediremos, por ejemplo, también, claro, si efectivamente son los niños y de la edad del paciente que debe repetir el examen, ¿cierto? La edad del paciente que debe repetir el examen podría ser tal vez una hipótesis del tamaño de mercado, si se dan cuenta. La edad del paciente que debe repetir el examen nos puede verificar si efectivamente los niños de tal edad, que son el segmento objetivo que yo como emprendedor me estoy enfocando, si efectivamente es este tipo de niño al cual tiene el problema. Entonces, por ejemplo, la hipótesis es que los niños entre 10 a 15 años, por ejemplo, tienen dificultad para tomarse el examen. ¿Se entiende? Entonces, puedo medir, por ejemplo, actividades, es encuestar a 5 hospitales que tengan el registro de exámenes fallidos. Y de qué edad son. Entonces, lo que vamos a medir son la edad del paciente que debe repetir el examen y, por ejemplo, también ahí podría medir la cantidad de repeticiones. Generar escalas de valor para medir la conformidad con la atención al finalizar, desde la apreciación del proceso como grato e ingrato. Claro, podríamos medir también con los niños cómo fue el proceso, ¿cierto? Si fue grato o ingrato. El género igual, rango etario objetivo, claro. Los niños, por ejemplo, mi hipótesis, por ejemplo, podría ser que los niños hombres entre 10 a 15 años de la comuna tanto, tienen dificultades para tomarse el examen en ciertos hospitales, por ejemplo. Entonces, mi actividad sería encuestar en los hospitales, ver el registro, las métricas, como dijimos, puede ser identificar cuáles son las edades del paciente, la cantidad de repeticiones, el género del paciente, y ahí, por ejemplo, ¿qué criterios vamos a utilizar para ver si estamos en lo correcto?
de acuerdo a mi hipótesis. ¿Estaríamos en lo correcto sí? De acuerdo a la hipótesis de que los niños hombres entre 10 a 15 años de la comuna X tienen dificultad para tomarse el examen del resonador magnético. ¿Estaríamos en lo correcto sí? El espacio confinado ocasiona que los niños se muevan mucho y no se logre tomar el examen a la primera. ¿Ya? Esa definición, si yo en la validación descubro que este espacio confinado ocasiona que los niños se muevan mucho y no tomen el examen, ¿validaría la hipótesis de que los niños hombres entre 10 a 15 años de la comuna tanto tienen dificultad para tomarse el examen? Porque ¿qué es lo que estoy tratando de validar aquí? Me siento como en un monólogo. Podrían destapar sus micrófonos y comentar o argumentar a favor o en contra, o qué opinan, o seguir en el chat también es válido si no quieren hablar. Hola Trinidad, yo vengo un Hola. poquito tarde ingresando. Me Ya. estoy tratando de leer todo, colocarme al día para poder opinar un poquito más. Ya. Así que le cedo la palabra a otro compañero. Ya, gracias por tu sinceridad. Y bueno, después puedes revisar el video de la primera parte para que entiendas bien de qué se trata. ¿Verdad? Sí. Entiendo que el problema es que los jóvenes se mueven demasiado y por ende cuesta mucho tomar el examen a la primera y eso es un elevado costo para las empresas que prestan este servicio. Ujú. Entonces lo que hay que hacer es sedar a los niños y sacarle el examen sedado para que no se muevan mucho y sacárselo a lo primero. Ya, esa sería una solución. ¿Ya? Planteemos esa solución. Una solución que queremos proponer con nuestro emprendimiento es que vamos a sedar a todos los niños para que no se muevan y no genere costos asociados a la clínica. Como madre de 3 niños puedo decir que en realidad no sé si sería tan bueno eso. Creo que la gente busca algo más natural o otro medio que sea no sedar. Ya, perfecto. Esa es un muy buen planteamiento. Entonces, desde, por ejemplo, tu suposición, para validar esa hipótesis, podríamos entonces, una actividad es preguntarle o entrevistar, más formal, a 10 padres que hayan tenido una situación similar y preguntarles qué han hecho y qué han sentido, ¿cierto? Y saber qué sienten frente a esta hipótesis. O sea, si lo vemos como clínica o como empresa que provee, digamos, el producto de lo que se está hablando, bien, pero como cliente final, no sería la mejor opción, por lo menos en mi caso personal. Claro. Ahí está buena la diferenciación, porque justamente esto de sedar a los niños, podríamos identificar una hipótesis como de que sedar a los niños les causa un bienestar a las familias porque no se preocupan de que los niños, o sea, ya sí no se preocupan de que los niños lloren. Entonces, claro, sería una hipótesis de que la solución de sedar a los niños para los padres es la correcta. Entonces, una actividad podría ser justamente lo que dices de
entrevistemos a 10 padres y preguntémosles qué sienten. Y por otro lado, una nueva hipótesis de solución sería que sedar a los niños les genera un menor costo al hospital. Entonces, está muy buena la diferenciación porque van a ser validaciones distintas, ¿cierto? Una es la experiencia del segmento usuario, que son los familiares que van a vivir esta experiencia y que van a pagar por el servicio, y otro es el cliente, que es el hospital, que necesita una solución de bajar sus costos. Pero podríamos verificar, de hecho, con la clínica, que al preguntarle a, por ejemplo, entrevistar a 5 clínicas u hospitales, sobre el sedamiento, por ejemplo. Entonces, una de las métricas podría ser, vamos a verificar si el sedar a niños genera menor costo. En la métrica vamos a investigar cuáles son los costos asociados a sedar a niños y vamos a compararlo con otras formas de solución ante este problema con los niños. Me imagino que las clínicas y los hospitales han tenido problemas con los niños, han ideado soluciones, ya sea para operar, ya sea para cualquier cosa, examen de sangre, etc. Entonces vamos a preguntarle a las clínicas cuáles son los costos asociados a sedar a niños y vamos a comparar con otras formas de solución, y lo que vamos a verificar, estaremos en lo correcto si, en base a la suposición de que sedar va a bajar los costos, estaremos en lo correcto si... Pero hay que ver los efectos colaterales también de esto. También, claro. Vamos a ver lo que significa el sedar a un niño, entonces vamos a estar en lo correcto si el 90% de las clínicas coincide en que sedar le baja los costos y, por ejemplo, que el 90% de las clínicas coincide, por ejemplo, en que es una buena solución para problemas de miedo de niños. Entonces, en esta hipótesis podríamos darnos cuenta, al validarlo con las clínicas, que nos digan, ¿sabes qué? Tal vez sí me baja los costos, pero para la clínica es una muy mala solución porque hemos visto que genera efectos colaterales, que generan estrés al niño después al examen. Entonces, los hallazgos que descubrimos es que genera efectos colaterales. Y riesgoso para la salud del niño, quizás. ¿Cómo? Riesgoso para la salud del niño. Que es riesgoso y que las clínicas no lo emplean. Entonces, por ejemplo, esta hipótesis sería no aprobada, si encontramos eso. ¿Se entiende? Esa es la idea. Como al final, algunos piensan que, por ejemplo, la solución podría sedar, entonces validemos. Eso es lo que queremos que los alumnos, cuando generen proyectos, validen. Y estén constantemente verificando si efectivamente el problema que identificaron le afecta a un segmento objetivo y la solución que están proponiendo es realmente una solución efectiva tanto para un usuario como para un cliente. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es investigar, preguntar, entrevistar, validar, sacarse esos supuestos, rediseñar. Entonces tal vez estaba desarrollando algo para sedar a los niños, pero me doy cuenta, no es la solución. Tengo que volver para atrás porque identifiqué una nueva arista de un problema que me va a ayudar a detectar una nueva solución. ¿Ya? Eso es lo que quiero que les quede claro. Me encantaría que este tablero de validación lo vayamos constantemente fomentando, que los alumnos lo hagan, que vayan poniendo aquí todas las hipótesis que tengan frente al problema, frente a su segmento de usuario y cliente y frente a su solución.
y que lo validen con el usuario y el cliente real. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no haya entendido algo, que tenga alguna pregunta? Tengo el volumen apagado. No, se le coloqué toda la torta. Todo muy Voy claro. a terminar ahora. ¿Sí? ¿Se habrá descongelado la crema o no? Bien. Entonces, eso con respecto a la validación, ¿ya? Y esto, como les dije, es algo constante en todo el proceso de pensamiento de diseño, desde la identificación de un problema hasta la generación de una solución, ¿ya? Se ocupa en todo el proceso. Bueno, pasando al siguiente tema y el último en esta formación en herramientas de innovación social, lo que vamos a ver ahora es la importancia de saber comunicar, ¿ya? Puede sonar muy obvio, pero la comunicación efectiva es algo que se tiene que fortalecer constantemente y no solo emprendedores, o sea, ustedes me imagino como docentes lo tienen que fortalecer constantemente, al hablar con una pareja, al comunicar una idea, es algo que necesitamos fortalecer y que necesitamos saber desarrollar para que podamos transmitir una idea de la mejor forma a un otro. Y en el caso de un emprendedor o una emprendedora, la comunicación efectiva se torna sumamente importante porque todo el tiempo van a estar comunicando su emprendimiento, ya sea para la misma validación, cuando quieran validar una idea van a tener que comunicarse con su usuario, ya sea para un profesor, para ustedes mismos como mentores, o ya sea para un jurado en un concurso, o a algún fondo público, algún inversionista que quiere invertir en su idea. Cada una de estas personas va a necesitar que le comuniquen de una forma distinta. No necesariamente va a cambiar como a grandes rasgos, ¿cierto? Porque lo que queremos comunicar es un emprendimiento específico. Pero sí hay que darnos cuenta que no siempre tenemos que comunicar de la misma manera porque cada persona que te escucha va a querer algo, va a buscar algo al oírte. Ya sea va a querer ver si tu idea es factible, va a ver si tu idea realmente le hace sentido para querer comprarla, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, comunicar efectivamente tiene que ver con a quién le estoy comunicando, qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar, en qué contexto, en qué formato, cómo lo voy a hacer. Voy a pasarme, si me queda tiempo al final vamos a ver este video que es de Chris Anderson, que es el director de las charlas TED, que no sé si las conocen, son una organización sin fines de lucro que se preocupa de mostrar ideas que valgan la pena escuchar. Entonces las charlas TED se desarrollan en todo el mundo y son distintos expositores que tienen creo que 18 minutos para exponer una idea hacia un público abierto y esas charlas se graban y se difunden. Ese es como el foco, de difundir ideas que valga la pena escuchar. Los voy a mostrar al final si tengo tiempo, pero voy a seguir avanzando, ¿ya? Bueno, comunicar efectivamente viene desde las civilizaciones precolombinas, viene desde hace mucho tiempo, antes del lenguaje, antes de la escritura, las personas se comunicaban, ya sea a través de estas piedras, a través de dibujos. Es algo que como seres humanos siempre hemos estado desarrollando y siempre hemos tenido que generar con un otro, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que nos quede claro es que desde estas antiguas civilizaciones, lo que querían mostrar es al final una historia. Ellos querían mostrar algún concepto, alguna emoción, y esto lo hacían a través de justamente pinturas que demostraran qué es lo que estaban viviendo
cómo lo estaban viviendo, y esto fue perdurando a lo largo de todos los años y fuimos entendiendo cómo eran estos lenguajes de comunicación. Entonces, esto ligado, por ejemplo, a un emprendimiento, tiene que ver con la capacidad de poder, con un emprendimiento, contar una historia, más que contar las características de un producto o servicio. Y ese es el desafío, de cómo nosotros como emprendedores, ustedes como docentes que van a apoyar a los emprendedores, ayudamos al emprendedor a desarrollar alguna historia coherente, alguna idea que englobe su proyecto, su emprendimiento, hacia algún fin, hacia un otro. ¿Y por qué historia y no características? Las personas, a pesar de que nos mostramos que somos bien racionales, bien lógicos, tenemos una mínima parte de lógica, y más bien tenemos toda una parte interna, que es lo que no se ve, que son las emociones, las memorias, los hábitos, que tiene que ver con el 95% de la expresión del cuerpo. O sea, el 95% son emociones y solo el 5% son lógica. Piensen, por ejemplo, cuando se han comprado un café, o cuál es la última compra que han realizado, cómo ha sido su experiencia. No es solo la compra de un café que va a satisfacer, por ejemplo, un sueño, que tengo sueño, por ejemplo, o tengo frío, me compro un café, sino todas las emociones que genera el café. Imagínense un café en una cafetería de madera, con olorcito rico de café, con una persona amable que te atiende, que te comunica cómo es el café, te va mostrando los granos, qué sé yo. Entonces, cada experiencia de compra y de comunicación tiene que ver más con emociones, más que una decisión lógica de quiero un café, listo, me voy. ¿Se entiende? O sea, despiertan todas las emociones de las personas al momento, a cada acción, cada compra, cada conversación, cada decisión, cada caminada. Hay emociones que van dando vuelta, que se van expresando. Entonces, en ese sentido, lo que queremos lograr es que el emprendedor, en este caso los alumnos, puedan comunicar, ya sea a un inversionista, a un jurado, a un cliente, etcétera, a otro amigo, qué sé yo, puedan comunicar y como sacar esa emoción del otro, de quien está escuchando. Porque muchas veces uno cuenta historias, uno se va comunicando con distintas personas, y lo que el otro rescata de esa comunicación tiene más que ver con la sensación de una comunicación, más que cada palabra que me dijo la persona. ¿Se entiende? O sea, lo que queremos lograr es que como emprendedores comuniquemos un proyecto, un emprendimiento, y que el otro recuerde el emprendimiento por la sensación que le causó, por oh, qué buena tu idea, qué onda el problema que estás solucionando, me afecta mucho todos los días, más que las características de mi producto o servicio que le estoy ofreciendo. O sea, si yo, por ejemplo, parto con, bueno, yo estoy ofreciendo una plataforma web que tiene esto, sin ni siquiera haber contextualizado de por qué la estoy haciendo, cuál es el problema que estoy solucionando, de qué forma lo estoy solucionando, probablemente la persona que me está escuchando lo va a olvidar y se va a recordar solo que esta persona hacía una plataforma, no me acuerdo qué más tenía. ¿Se entiende? Cuando uno comunica una historia, una historia de causa y efecto, una identificación de un problema, una solución que demuestra que hay un entendimiento de un problema y que efectivamente se está solucionando a través del producto o servicio que estoy ofreciendo, la persona te va a escuchar de otra forma. Hay que crear impacto. Entonces, ¿qué se espera como generalmente al escuchar a un emprendedor? ¿Ya? Esto piensen que lo estamos enmarcando en una situación, por ejemplo, de pitch. El pitch es un discurso, una idea que se cuenta de manera concisa en un espacio determinado, ¿ya? Por ejemplo, tengo que presentar a un concurso, 3 minutos, mi emprendimiento, ¿ya? ¿Qué espera el otro al escucharme? ¿Qué espera ese jurado, por ejemplo, del concurso? ¿Solucionar el problema quizás? Una de las cosas más importantes es que el emprendedor pueda demostrar que sabe hacia dónde va, ¿ya? O sea, que tiene visión.
visión estratégica, visión a futuro. No solo está estancado en el presente, sino más bien ya tiene pensado en cómo va a crecer, en a dónde va a llegar, cómo va a desarrollar esto, cómo va a tener esta alianza con estos proveedores. Tiene clara la película porque lo ha estudiado muy bien y sabe hacia dónde va. Eso es una de las cosas más importantes que la persona va a esperar, en ese caso como jurado, al escuchar. Convicción. Yo cuando comunico un discurso sobre mi emprendimiento tengo que demostrar que creo en lo que hago, que me apasiona lo que hago y que creo en que esto efectivamente está generando una solución a tal población. Por otro lado, compromiso. Muchas veces los emprendimientos se caen en credibilidad cuando prometen muchas cosas que no son capaces de cumplir y que se nota que no son capaces de cumplir. Entonces, si un jurado te pregunta algo y tú dices, no, mira, yo el próximo año voy a llegar a toda la población del EU porque ahora no tengo a nadie, pero en un mes voy a remontar, chuta, súper poco creíble, porque si no has llegado a nadie, di algo que efectivamente puedas cumplir y tal vez tu promesa sea más de, no, mira, el segundo mes voy a lograr un 40% de la población porque entiendo que esta población requiere tal, tal y tal cosa. Lo otro es pasión. Cuando un emprendedor tiene ganas y amor por lo que hace, se nota. Cuando un emprendedor está cansado, cuando está haciendo un emprendimiento como mandato de un otro y no es algo que le apasiona, se nota y se pierde credibilidad en el emprendedor porque usualmente se cree como, lo va a dejar botado como el próximo año. ¿Ya? Entonces, es importante también que los alumnos, si van a emprender, si van a generar proyectos, que tengan amor por lo que hacen, que sea algo que les haga vibrar, que sea un problema que siempre han querido solucionar y que lo quieren hacer, abordar desde su emprendimiento. Experiencia, que tengan experiencia obviamente en la industria a la cual están desarrollando su proyecto. Eso es súper importante porque si alguien pregunta alguna pregunta más técnica, alguna información sobre la industria, el no saberlo habla sobre que no se entiende muy bien el problema y a qué le está afectando. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto al último? No. Voy. Entonces, retomando, para comunicar efectivamente, primero pensar a quién diriges la comunicación, lo que les comenté. Es muy diferente hablarle a un cliente, hablarle a una alianza, hablarle a un inversionista. ¿A quién le voy a dirigir la comunicación? Y investigar a esta persona para entender qué es lo que quiere escuchar. Porque muchas veces va a tener poco tiempo o va a prestar atención solo si yo le estoy hablando, por ejemplo, de la sostenibilidad económica de mi negocio, o va a tomar más, les va a tomar más atención si yo le empiezo a hablar bien desde el problema, porque a esta persona, por ejemplo, le afecta ese problema, entonces puedo engancharlo desde ahí y generar una venta, por ejemplo. Entonces, claro, son mensajes personalizados desde una base de proyecto, desde la base de qué es lo que estoy haciendo como emprendedor, obviamente no inventar de acuerdo a quién dirijo la comunicación, pero sí investigar bien qué es lo que quieren oír para enfatizar en esa parte del mensaje. Y entendiendo a quién le voy a comunicar, es qué es lo que busco comunicar, qué es lo que espero lograr ante un otro. Voy a comunicar mi emprendimiento para que me compren, voy a comunicar para que generemos una alianza, para ganar un concurso, tener súper claro ese objetivo antes de comunicar. Y la importancia es que puedan los emprendedores conectarse con los corazones y las mentes de quienes lo están escuchando, para que les genere esta motivación de seguir oyéndolos o adquirir el producto o hacer una alianza, etc. Ahora les voy a mostrar contenidos de un pitch, que es este discurso conciso, que usualmente es de 3 a 5 minutos, bueno, 1, 3 o 5 minutos, que son discursos que se presentan ante algún jurado o ante alguna persona de Corfo, por ejemplo, que
que esté evaluando si efectivamente quiere financiar el proyecto, o tal vez para algún inversionista también. Ahí vamos a ver algunos detalles que se enfatizan en el momento de un inversionista. Un contenido de pitch estándar que es modificable, pero que está bueno desarrollar esta estructura de discurso que contempla todos los distintos factores relevantes al momento de comunicar. Entonces, el contenido de un pitch son, como estándar, son 7, ¿ya? Que tiene que ver con el problema, como cuál es el problema, obviamente, quiénes son los afectados, quién es este segmento que le afecta el problema, y de qué forma les afecta. Ahí muchas veces es necesario mencionar el tamaño de mercado, es a cuántas personas podría llegar con la operación que puedo hacer diaria, ¿ya? La solución, enfatizar sobre la propuesta de valor. ¿Se acuerdan que vimos la propuesta de valor? Que es cuáles son los conjuntos de soluciones que alivian las necesidades del cliente con respecto a lo que quiero abordar con mi emprendimiento, qué beneficios les estoy otorgando con la solución, y aquí es súper importante no usar terminología técnica ni irse tanto al detalle. La solución tiene que ser más bien plantearla de forma general, con las características más primordiales, pero si ocupa una tecnología A en vez de la tecnología B, tal vez es algo que no deberíamos incluir en un primer pitch de 3 minutos, por ejemplo, porque son cosas que también se podrían ir hablando en una reunión o en una conversación posterior, cuando ya capté la atención de alguien que me escucha. ¿Se entiende? Porque si empiezo al tiro a decir todas las características, a un otro no le va a dar sentido, porque todavía no va a haber entendido bien el producto o servicio. Con respecto al impacto, la importancia también en el pitch de comunicar el impacto, de cómo estamos con la solución que estamos proponiendo como emprendedores, cómo estamos resolviendo el problema social y medioambiental y cómo estamos midiendo ese impacto. O sea, yo con mi solución, por ejemplo, ya he desarrollado una medición que me permite identificar que he disminuido un 10% la obesidad en niños de tal comuna gracias a que lo he usado, por ejemplo. O si no lo he medido todavía, bueno, se espera que el impacto sea que el 10% de la población disminuya su obesidad gracias a la solución que estoy proponiendo, y esto lo vamos a medir a fin de año porque vamos a ver la diferencia entre que usa mi producto o no lo usa. Un ejemplo. El modelo de ingreso. Aquí es sumamente importante explicar cómo se hace sostenible el emprendimiento, cómo se genera nuestro ingreso, con quién paga, cuánto paga, y el potencial, y porque aquí se puede ver el potencial de crecimiento. Va a depender de qué es lo que busca el jurado o el inversionista, de cuánto puedo ahondar en el modelo de ingreso, pero ahí en ningún caso poner todo el canvas de modelo de negocios que vimos en la sesión 2, porque no se va a leer, porque es mucha información y hay que comunicar en este espacio reducido lo más relevante. O sea, por ejemplo, si investigo que mi cliente, o sea, que la persona que me está escuchando, para ello es súper relevante entender si es sostenible económicamente, yo podría enfatizar en este punto, por ejemplo. Y podría demostrar que he ganado tanto el último año y se espera que el próximo año gane tanto. Por ejemplo, como una forma de hacer creíble mi proyecto. Aquí me preguntan, el pitch es para enganchar, básicamente. Claro, el pitch es una primera aproximación, una idea que engloba todo el emprendimiento a favor de que pueda captar la atención de alguien y generar algo, ¿ya? Ahí, como les dije, va a depender de la persona, va a depender del contexto. Si yo estoy en un jurado y tengo 3 minutos, o sea, si estoy presentando en tu jurado y tengo 3 minutos, posiblemente tenga que demostrar como todo el emprendimiento, como, no sé, ya está funcionando, el impacto que está generando, podría enfatizar en eso, para que después pase a la segunda fase. Tal vez la segunda fase pueda ahondar en otros puntos que no ahondé en esta parte más generalizada. O por ejemplo, un inversionista, ¿cómo lo engancho al tiro? Si sé que el inversionista se preocupa de, por ejemplo, un inversionista social se preocupa de
el impacto social o medioambiental que estoy generando, pero a la vez qué tan sostenible económicamente está siendo mi emprendimiento. Tal vez el que yo le muestre números rápidos de que sí estoy siendo sostenible y que se proyecta que aumente mis ingresos a tal año y que aumente mi impacto en tanta profundidad y en tanta cantidad, eso, por ejemplo, podría ser algo súper relevante de enfatizar más que otros puntos que contengan este pitch. Todo va a depender de la persona y de qué es lo que busca la otra persona al escuchar. Otro punto importante que también en un pitch de esta envergadura se debería comentar es la competencia. Ya muchas veces los jurados, mientras uno presenta un emprendimiento, el jurado está metiéndose en su celular y viendo si hay ideas parecidas, ¿ya? Entonces, o al final, si tú no lo mencionaste, al final de la presentación te van a decir, ¿y cuál es su competencia? ¿Qué es lo que ya existe? ¿Por qué usted se diferencia de su competencia? Entonces, es relevante también en el pitch, en este discurso de 3 minutos, poder comentar, mira, esta es mi competencia, nos diferenciamos en esto, y nuestros clientes nos prefieren por esto. Y eso genera una credibilidad de una, y tal vez posiblemente después no te tengan que preguntar, porque ya entendieron que sabes muy bien cuál es la competencia y cuál es tu diferenciación, que eso es lo más relevante. Con respecto al equipo, es muy relevante también mostrar quién está detrás de todo esto, porque si tú estás solo presentando, también es importante que en la presentación demuestres que hay un equipo detrás que está desarrollando el proyecto, y ahí es súper estratégico demostrar que el equipo es multidisciplinario. O sea, no somos todos agrónomos, no somos todos diseñadores, sino que hay alguien que se encarga de las finanzas, hay alguien que se encarga de la estrategia, hay alguien que tiene conocimiento en medicina, que genera toda la parte técnica, tecnológica de mi programa, qué sé yo. Entonces, yo demuestro al mencionar el equipo, tal vez alguna foto en una pantalla de quienes conforman esto y cuáles son sus habilidades para llevar a cabo bien el emprendimiento, sea súper efectivo al momento de presentar, ¿ya? Y el último punto de este discurso estándar tiene que ver con la situación, que es decir, bueno, ahora nos encontramos en esto, esperamos crecer en tanto, o en esta parte de la situación se le pide al oyente que haga algo. Entonces, bueno, ahora que me escuchaste, estamos en esto, nos encantaría que confiaras en nosotros y generáramos una alianza, por ejemplo. Entonces, la situación tiene que ver con un término de, ya, ¿ahora qué? O a veces, si es un jurado, no es una hora qué, pero es confíen en nosotros, vamos a crecer en tanto, tenemos un equipo que está muy motivado en seguir y queremos llegar a todas las mujeres de la comuna de Lebu para que generemos una felicidad global, qué sé yo. Pero es como cerrar el pitch, ¿ya? Y aquí puse un octavo punto que tiene que ver con el presupuesto, que es para personas que estén oyendo que busquen financiar o invertir, ¿ya? Que en el pitch hay que incluir el para qué necesitarían el financiamiento que están pidiendo, ya sea un inversionista o un fondo, que específicamente tienen que potenciar, y ahí como pedirle al jurado o al inversionista que confíe en ustedes porque tienen claro en qué usarían el presupuesto. Entonces, estos 8 puntos se podrían decir de forma súper resumida en una historia de 3 minutos para lograr algo con respecto a quien escucha. ¿Hay alguna pregunta? Está clarito por mi parte. ¿Mm? Muy claro por mi parte, está muy bien resumido el Power, ¿cómo lo muestras? Buenísimo. Sí. Me gustaría ver si al tipo que habla, cómo lo hace todo eso en 3 minutos. Vamos a ver sí se demora, de hecho vamos a ver unos ejemplos que hablan, bueno, no todos hablan de esto, pero vamos a analizarlos para ver cómo lo hace. Okay. Ya.
Esta última parte de comunicación efectiva son tips en este discurso, que tiene que ver primero con cómo partir un pitch, ¿ya? En este sentido, los 20 primeros segundos son claves para captar el interés del público, y eso está como comprobado. Bueno, hay algunos estudios que dicen que menos, pero son los primeros segundos en que la persona hace un, qué interesante, quiero seguir escuchando, o un, esto ya lo he escuchado, y deja de escuchar. Entonces, los primeros 20 segundos son súper relevantes, y, por ejemplo, podríamos partir un pitch para captar la atención de un público con una pregunta, por ejemplo. ¿Ustedes saben cómo es la vida de las personas aquí en Lebu? Y captamos la atención del público a ver qué es lo que vamos a decir, por ejemplo. O con un dato sorprendente. ¿Sabían que el 80% de los alumnos de los liceos en Lebu tienen dificultades para, etcétera? Entonces, también un dato sorprendente que genera esta atracción de, mira tú, qué interesante. Una imagen impactante, por ejemplo, estoy presentando con una presentación PowerPoint detrás y muestro una imagen impactante y empiezo a describir qué es lo que están viendo ahí. Una historia personal también muchas veces capta la atención cuando como emprendedor cuento mi propia historia o la historia de un amigo. Bueno, yo me encontraba en tal día, y la gente empieza a escuchar tu historia y eso lo puedo hilar hacia cuál es la solución que propones como emprendedor. Con una provocación a que nadie se va de aquí sin querer comprar este producto. Podría ser una provocación. Una cita interesante de algún autor, de algún filósofo que transmita lo que quiero demostrar en torno a mi solución, por ejemplo. Y también una promesa estimulante de les voy a entregar, con este pitch van a poder descubrir la realidad de todas las personas en Lebu al principio. Entonces ahí vamos captando la atención del público. Un reto igual, está de moda. ¿Cómo? Un reto, está de moda. Sí, eso reto. está de moda. También datos, también se utiliza harto. El 80% de la población tiene problemas, Sí. Así que todos esos son tips de cómo partir un pitch, ¿ya? El pitch tienen que tener en cuenta que debe ser irrefutable. O sea, cualquier dato que utilizan en los pitch, los alumnos tienen que tener alguna fuente detrás y ojalá lo más actualizado posible, ¿ya? Ha pasado que emprendedores dicen algo y uno se mete en Google y dice lo contrario y es como, o sea, te perdiste toda tu credibilidad de pitch y no te voy a seguir escuchando porque empezaste con un dato que no es correcto. Entonces, sumamente importante, y me imagino que en los liceos incentivan a que cualquier investigación que hagan tenga bibliografía detrás, investiguen bien cuál es el autor. Más que nada ahora que en Google la información es masiva, todos quieren tener la razón, todos dicen muchas cosas y es súper importante detectar qué información es real y cuál no. Tu pitch debe ser replicable, ¿ya? En esto nos referimos a que si uno cuenta un pitch de forma simple, desde esta historia que proponemos, que no significa básico, sino que es simple, en palabras que la otra persona pueda entender, lo mejor sería que la otra persona lo entienda gracias a que es simple y lo replique, ¿ya? Imagínense un jurado de Corfo que escucha millones de pitches al mismo tiempo. ¿Cuál le va a quedar grabado? Ese pitch que le causó esta atracción y que fue simple de entender para poder replicar. Y poder contar, por ejemplo, a otra persona. Bueno, deseable. Lo mejor sería que el jurado, después del pitch, quiera tener el producto o servicio que uno está ofreciendo, porque le generamos esta atracción en el pitch, le demostramos lo importante que es tener esto en la vida de cada persona, por ejemplo. El uso de presentación PowerPoint debe complementar, no suplantar el mensaje. A esto nos referimos con que, por ejemplo, si yo estoy exponiéndoles ahora esta presentación y cada cosa que les digo está escrita, como que no me está ayudando la presentación a complementar lo que les estoy diciendo, sino más bien
casi que les mando la presentación y léanla, porque para qué les estoy comentando verbalmente. Entonces, cuando uno presenta ante un jurado, es importante que la presentación complemente el mensaje más que lo suplante. ¿Ya? Y al momento de hacer un pitch, es muy importante tener claro todos los aspectos de un negocio, ¿ya? He estudiado bien el emprendimiento para estar preparado o preparada para cualquier pregunta que le haga un otro. Antes de decir un pitch, es importante probar distintas formas de decirlo, mirar al espejo, comunicárselo a un amigo, ver si efectivamente se entiende o no, como probar las distintas formas. Y practicarlo muchas veces y ser receptivo a la retroalimentación que pueda darle un otro, ¿ya? No aprendérselo de memoria, palabra por palabra, porque los nervios juegan en contra, uno se queda en blanco y la memoria no sirve en esos momentos, entonces, como también me lo aprendo desde aquí, más que desde la memoria, ¿ya? Preocuparse de la vestimenta, que eso es clave, cómo uno también se presenta ante alguien, también habla mucho en esta expresión corporal que uno transmite al hablar, y importantísimo tener esa confianza de creer en el emprendimiento y que están haciendo un buen trabajo, porque eso se demuestra al momento de comunicar. El día de un pitch, es muy importante dar la bienvenida a la persona, o por ejemplo al jurado, que estamos poniendo como ejemplo, crear la conexión con quienes te escuchan. Esto ayuda, por ejemplo, el mirar a los ojos, el sonreír, el saludar. Esto todo crea una conexión previa que es importante tener con este jurado que te está escuchando. Cuando uno presenta un problema, también hay que ser capaz de poder enfatizar en la urgencia de resolver este problema. Porque si yo, por ejemplo, cuento un problema como, bueno, en verdad en la comuna de Leu como que todos tienen problemas de obesidad y no estoy enfatizando sobre un problema y estoy como siendo súper plana en la comunicación, y el otro como que al tiro le va a sonar como, ah, ya, en verdad no es un problema tan urgente, porque si uno lo está comunicando con la urgencia que debería, no tiene suficiente relevancia. Entregar un mensaje concreto y objetivo, ahí tiene que ver también, como con todas las ideas que uno quiera comunicar en el pitch, tienen que ser súper objetivas y concretas, no tan ambiguas, porque como es poco tiempo, hay que ir súper al grano, ¿ya? Contarlo de forma creativa, ahí también como tratar de diferenciarse frente a otra persona que está comunicando, no ser tan formal, que también eso aburre muchas veces. Ser expresivo y congruente corporalmente, ya sea al usar las manos, al pararse, al caminar. No sé si le ha pasado de ver, por ejemplo, personas presentando que caminan, que se mueven o que miran para otro lado y te desconcentra de una. Entonces es importante también cómo podemos ser congruentes corporalmente con lo que estoy comunicando. Por ejemplo, si estoy comunicando algo con motivación y expresión, el cuerpo también habla. Si estoy comunicando algo triste, el cuerpo también podría hablar. Mi cara, por ejemplo, podría hablar de eso. Entonces también ser congruente con el cuerpo. Sé directo con las respuestas y después argumenta. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, al final de cualquier pitch, muchas veces el jurado hace preguntas, ¿ya? Que no le quedaron claro en el pitch, que es súper normal, y cuando uno responde como emprendedor a la pregunta que le hace el jurado, es importante responder de forma concreta, objetiva, un hecho, un dato, y después argumentar el por qué. ¿Ya? Porque muchas veces pasa que uno, le pregunto, oye, ¿y cuál es el tamaño de mercado? Y el emprendedor, bueno, es que en verdad no lo tengo tan claro, porque en verdad no sé qué, las personas, y empiezan como a enredarse, a argumentar el tamaño, y como que, no, responde primero lo que te estoy preguntando. Si no lo tienes claro, sé objetivo en eso. Mira, ¿sabes qué? No lo tengo claro, pero se estima que esto, y de ahí argumenta todo lo que quieras. Pero es importante directamente responder a la pregunta, porque si no se torna como súper poco confiable cuando la persona empieza como a titubear y se entiende como no lo tiene claro. Y al final de un pitch, dan las gracias, ¿ya? Que eso también a veces se olvida y como que uno se va, es lo mismo que la bienvenida. La importancia de presentarse como, hola, soy Trinidad, vengo a exponer tanto. Es lo mismo al final, dar las gracias por escuchar, por estar ahí. Da un cierre importante en la presentación.
Y esto tiene que ver con lo que les decía de la corporalidad, ¿ya? Cuando uno sonríe, cuando uno mira a los ojos a quien le habla, cuando uno usa las manos para apoyar lo que uno está diciendo, cuando uno tiene una postura erguida y se mueve lento, también transmite autoconfianza y seguridad de lo que está comunicando. Eso también se va practicando, al espejo ayuda mucho, o grabarse ayuda mucho para ver qué es lo que uno falla al comunicar, que tiene que ir fortaleciendo. Todo esto se trabaja. Y para terminar, los errores más comunes que presentan en los pitch es, por ejemplo, ser demasiado técnico. Lo que les decía, cuando uno empieza a caracterizar su producto y empieza a usar terminologías súper técnicas, específicas de la industria, de la biología marina, de no sé qué, y yo te estoy escuchando como cliente, o sea, me estás hablando en chino. Yo no sé de biología marina, ¿cómo me puedes expresar tu solución de una forma que yo comprenda qué es lo que estoy solucionando, qué es lo que me está solucionando? ¿Ya? Entonces ahí, como no caer en la terminología técnica, si el que estás oyendo no conoce esa terminología. Obviamente va a depender de quién le estoy comunicando, si es a otro colega biólogo marino podemos hablar desde la tecnología, desde la técnica, pero no así para, por ejemplo, un jurado Corfo, que sería alguien súper estándar que tiene conocimiento de la industria, pero no específicamente del producto o servicio que estás desarrollando. Enfocar todo el pitch en la solución, muchas veces caen en que se demoran los 3 minutos en contar el problema y la solución, y no hablaron del modelo de negocio, no hablaron del equipo, no hablaron de la competencia. Entonces, chuta, no me estáis diciendo mucho, porque solo me dijiste lo bonita que era tu solución, pero no me mostraste todo lo que lo hace posible ser. Errores más comunes también no hablar del modelo de negocio, lo que les decía. A veces no se dice y casi siempre lo preguntan, porque ¿cómo lo haces sostenible? Ya sea si eres una fundación, una organización, una empresa, ¿cómo haces sostenible, cómo vives con tu emprendimiento para que efectivamente pueda confiar en ti y que no se muera mañana de emprendimiento? Entonces, hablar del modelo de negocios. Transmitir incomodidad, bueno, a veces esto no es tan evitable, uno se pone nervioso, le sale la voz un poquito rasposa o empieza a transpirar, y bueno, la recomendación es practicar, enfrentarse a gente, comunicar, y de a poco va bajando esa incomodidad, porque uno se va aprendiendo muy bien el pitch al practicarlo, ¿ya? Entonces, es algo que se practica. Y se puede cambiar, ¿ya? Errores más comunes, depender del PowerPoint. A veces el PowerPoint no va a funcionar, van a tener problemas, entonces cómo también podemos improvisar. Por ejemplo, como improviso con ustedes en la formación presencial. No tuve PowerPoint, no había electricidad, ya. ¿Cómo les puedo transmitir lo que les quería transmitir sin depender del PowerPoint? ¿Ya? El gráfico de la muerte. Muchas veces presentan estos gráficos que demuestran todo el análisis que han hecho con su emprendimiento y que no entiendo nada de lo que me estás diciendo, ¿para qué me lo muestras? ¿Ya? Si queremos mostrar algún dato relevante de un gráfico, mostremos el dato relevante y no mostremos todo el gráfico, ¿ya? Al igual que la planilla de la muerte, si quiero mostrar, por ejemplo, el flujo de caja, de cómo estoy generando ingresos, cuáles son mis costos, etcétera, este Excel no me está diciendo nada, no, la persona va a estar como confundida, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo más relevante de este Excel? Tal vez los números totales, ya, muestro los números totales y qué significan los números totales. Y eso es lo más relevante que quiero transmitir. Lo mismo con la slide de la muerte. Como, por ejemplo, cuando uno presenta con todo este párrafo detrás, que no se entiende nada, que la persona está leyendo mientras te está escuchando y como que no entiende muy bien qué hacer, no hagamos la slide de la muerte, no pongamos tanto texto, pongamos por ejemplo, palabras que ayuden a guiar lo que uno está exponiendo, o alguna imagen que represente lo que uno está diciendo verbal, pero que, como les dije, el PowerPoint complemente mi mensaje más que lo suplante. ¿Hay alguna pregunta?
claro. Estos son tips que hemos visto en nuestra experiencia apoyando a emprendedores, que hemos visto como jurado, que vemos que son errores comunes, que es importante tener en presente cada vez que comunicamos. Lo que vamos a hacer ahora es ver dos pitch de dos emprendedoras, ¿ya? Que están presentando frente a un jurado, y lo que vamos a hacer es analizar cada uno qué es lo que rescata del pitch, qué es lo bueno, y cuáles son las posibles mejoras, en qué podría estar fallando, qué les faltó escuchar, de acuerdo a lo que les enseñé hoy día, en qué creen que tal vez enfatizó mucho que no era necesario, o qué preguntas le harían al finalizar el pitch que no les quedó claro, ¿confiaron en la persona o no? ¿Les pareció interesante o no? Todas esas análisis quiero que lo hagamos cuando terminemos de ver la presentación. Ven mi presentación, ¿cierto? O sea, ven YouTube, ¿cierto? Ya. Gracias. Ella, cautiva y esforzada, que ha sido un post donde no hay tiempo. Hola. ¿Sabías que hace 30 años atrás la mujer era dueña de casa? Pero eso hoy ha cambiado. Al punto que hemos tenido una mujer presidenta 2 veces, en un mundo que vivimos en movimiento y muy acelerado. Es aquí donde me hago la pregunta, ¿quién cocina en casa? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar tú a la cocina? Probablemente es esto lo que nos lleva a la comida rápida. ¿Qué entiendes tú por comida rápida? Oh, una rica hamburguesa, un completo, ¿cierto? Una papa frita, ¡qué delicia! Pero hoy yo vengo a cambiar ese concepto. ¿Cómo dirías tú? Aquí, en Licantén y en los alrededores, el 70% aproximadamente somos mujeres trabajadoras, con hijo y madre a la vez, y con esposos que necesitan de nosotras, ¿cierto? Pero yo vengo a darte un nuevo servicio de comidas rápidas. ¿Dirías que rápidas? ¿Rápidas? Pro ayuda a la mujer, pro ayuda a la salud y pro ayuda al medio ambiente. ¿Por qué pro ayuda a la mujer? Porque va a ser rápido y además te va a agilizar tiempo. Pro ayuda a la salud porque son productos orgánicos y de emprendedores de la zona. 100% orgánicos. Y pro ayuda al medio ambiente porque mi reparto es en bicicleta. Y además es un envase de vidrio, va a ser reutilizable. ¿Qué mejor? Voy a enseñar el contenido. Cuando yo te llevo la ensalada a tu casa o el almuerzo, tú me vas a dar... Perdón. Ay, te están llamando, Yana. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Panchito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, no hay ningún problema. Ahí va a estar a las 2 de la tarde. Chao. Disculpe, pero así es mi mundo ajetreado todo el día. Hola, Panchito. Muy bien, ¿y tú? Te vengo a dar tu almuerzo. Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. Arreglamos a fin de semana, lo hacemos siempre. Que estés bien. Es aquí donde yo te voy a terminar de enseñar el concepto. Yo te llevo el nuevo y a cambio me das el usado. ¿Cierto? Esto lo podemos replicar en muchas partes. Podemos aquí, como en Curicó, Santiago, ¿cierto? Y aquí donde me voy a detener también y voy a dar gracias a la Balloon Latam, que ha sido muy importante para mí. Me ha nutrido de muchas experiencias. Mis fellows han sido los mejores. Me han enseñado a creer en mí misma, en lo que me gusta y me hace feliz.
el día a día. Mi equipo de trabajo lo componen mis hijos, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi pareja, quienes también le doy las gracias. Por eso hoy quiero que tú te hagas parte de mi servicio Yapi RAS, un servicio rápido, rico y además reutilizable. Yasna Pacheco, Villa El Bosque, pasaje 3, casa B9. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yasna, por tu presentación. Vamos por las preguntas del jurado. Felicitaciones por el despliegue, el desplante espectacular. Muchas gracias. Quiero saber en qué etapa vas del proyecto. ¿Es una idea? ¿Ya has logrado vender alguno? ¿Tienes distintos platos? Mire, sí, tengo varias ideas. Yo empecé haciendo en cajitas plásticas. Pero mi idea es no usar eso para poder reutilizar. Por eso vi el tema del vasito, porque así ayudamos a reutilizar y no andamos botando el plástico, porque hay tanto plástico ahora. Y en los platos podemos colocar, a lo mejor a medida del tiempo, más el invierno, a lo mejor lo podemos hacer con comida más caliente. Ahora se está dando con la ensalada, pero más adelante con algún caldito, un carbohidrato con un poco de ensalada, en medida de la estación. ¿Tenéis alguna otra pregunta para Yasna? Pues muchísimas gracias, Yasna, por tu presentación. Gracias a usted. Ya, ¿qué les pareció? ¿Qué es lo positivo del pitch? Me pareció súper positivo. Ella como que presentó el problema y yo la solucioné al tiro, saludó, presentó a su equipo, está trabajando con, bueno, me parece que como un negocio familiar. No sé, me gustó. Quizás no manejaba mucho el tema, como que le falta un poquito, quizás más estadística o más valor, algo así le hubiese puesto yo más. Pero ella en sí, en lo que hablamos de comunicación efectiva, yo creo que ella sí se la jugó y lo hizo súper bien. Bien. Aquí ponen lo positivo de lo llamativo de la entrada, ¿cierto? El cómo presentó este problema, involucró datos, involucró su propia, la propia historia de las personas, de las mujeres que viven ahí, incentivó a preguntarle al público qué es lo que sienten en relación a la comida rápida. Entonces, claro, hubo una entrada positiva. Por otro lado, aquí comentan que faltó información sobre el modelo de negocio. Claro, ¿qué es lo que entendieron del modelo de negocio? Que vende comida preparada, lista para servirse. Claro. Pero no explicó, sí, no explicó mayormente, sí, qué tipo de comidas ofrece. Quizá le faltó hablar de dónde sacó los dineros, qué sé yo, los presupuestos, cómo lo está llevando a cabo en el ámbito monetario. ¿Puede ser? Sí, Claro, claro, su producto, que es barato. Los costos. Claro. Claro. Pensando además que me imagino que hay distintas competencias de venta de alimentos y a pesar de que demuestra, que me parece como bastante creativa la forma de demostrar cómo vende sus productos, porque en una actuación demostró parte de su modelo de negocio, de que sus canales de venta tienen que ver con llamadas telefónicas, su forma de llegar a los productos es a través de ella en bicicleta,
y que sus clientes son este perfil de personas que buscan comida rápida, que lo mencionaba al principio. Entonces, claro, demuestra en parte su modelo de negocio a través de esta actuación de cómo genera estas ventas y cómo es el canal con el segmento, pero claro, lo que menciona tú, que es súper relevante, que es cuánto ingreso está generando, si efectivamente es sostenible económicamente su forma de trabajar y en qué se diferencia de la competencia. Entonces, claro, es súper relevante también que pueda mencionar esa parte y que en parte el jurado le hace una pregunta que pareciera que tiene que ver relación a eso, en qué estado se encuentra, que tal vez le faltó esa parte de actualmente estamos vendiendo en tales lugares, queremos avanzar en que el emprendimiento sea cero basura y vamos a llegar a todas estas comunas que lo mencionó al responder la pregunta. Entonces, claro, la fase en que se encuentra es algo que el jurado le llama la atención y que me imagino que tiene que ver con que si efectivamente ya está vendiendo, porque si no presentó el modelo de ingresos, tal vez todavía era una idea que para este jurado en específico también era válido, ¿cierto? Claro, claro, y quizá si por ejemplo está postulando un fondo, Corfo, qué sé yo, ¿para qué necesita lo que está pidiendo? Claro. O sea, ¿en qué más va a aumentar quizás su negocio o qué más, qué valor agregado le va a dar? Perfecto, sí, justamente. Eso, aquí también mencionan, faltaron proyecciones de crecimiento, claro, los competidores, la idea es muy buena, pero le faltó trabajar la presentación. Sí, ellas de hecho practican toda esta presentación, a pesar de que fue súper creativa al momento de presentar, a veces se notaba, claro, que tenía como titubeos o nerviosismo, que no siempre el pitch puede ser perfecto, a veces vamos a demostrar nervio, pero lo sacó muy bien actuando, enfatizando y poniéndole voz al mensaje y corporalidad. ¿Alguien más tiene algún comentario? Entendí que solamente vendía sopa, ¿cierto? En ese frasco. Era verduras, ensaladas. Verduras. Sí. Ya, ensaladas. Yeah. Bueno, o sea, los frascos los va a utilizar para futuro igual en todo tipo de comida. No claro, lo explicó. eso es lo que responde en la pregunta, como si se espera que después pueda vender tales tipos de comida diferentes y que pueda llegar a tales sectores, ahí explica un poco esa proyección de aumento de sus productos y de aumento de su mercado. Pero bueno, si tienes esa pregunta, no quedó claro, entonces tal vez ahí también falló de qué efectivamente, cuáles son sus tipos de comida que vende, pero que si te das cuenta, tal vez hacia un cliente es importante, pero tal vez hacia un jurado, tal vez no importa tanto el tipo de producto, sino más bien la idea innovadora de reutilización, de comida rápida, fácil de llevar, transportar, etc. Eso hay que validarlo, obviamente, con qué es lo que quiere escuchar el jurado, pero es un buen cuestionamiento de si deberíamos incluir los tipos de comida o si no es relevante y importa más, por ejemplo, la forma en cómo distribuye sus productos o vende sus productos, por ejemplo. Bien. No voy a alcanzar a mostrarles el otro pitch, pero después en el video pueden revisarlo. Esto ayuda mucho, ¿ya? El revisar pitch, el ver cómo las personas presentan, ayuda mucho a analizar, a reflexionar y a ver en qué aspectos uno tiene que ir mejorando, qué cosas se pueden agarrar positivas y qué cosas negativas. ¿Ya? Así que les recomiendo después verlo. Ya, llegando entonces a la última parte de esta sesión y a la última parte de todo este programa formativo de herramientas de innovación social, quería como cerrar con un repaso de todo lo que hemos visto súper rápido, súper general, pero para que les vaya a ayudar a generar este mapa de conexiones de qué es lo que vimos en cada una de las sesiones y cómo se relacionan. Para entender bien el mapa de lo que vamos a apoyar a los alumnos, ¿ya?
Entonces, retomando esta metodología de pensamiento y diseño nos permite desarrollar productos o servicios que, validados frente a un usuario o cliente objetivo, validado de la forma más rápida y posible y efectiva, gracias a esta validación constante que estoy haciendo frente a un problema, frente al mercado y frente a la solución. Entonces, todo este proceso va a generar que la persona vaya obteniendo información, recibiendo mucha investigación sobre el problema, investigación sobre las necesidades del segmento objetivo al cual quiere abarcar, para luego llegar a una solución o a distintas soluciones propuestas hacia resolver ese problema que estamos identificando, y poder tangibilizar estas ideas y prototipar si efectivamente están generando soluciones a las necesidades reales de un segmento, para que pueda lanzar este emprendimiento y que tenga oportunidades de éxito a futuro. Entonces, lo que vimos en estas 3 sesiones tiene que ver con definir el problema, con definir a quién le afecta ese problema y cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades que me voy a agarrar como emprendedor para desarrollar una idea. A partir de eso es la generación de las soluciones o el replanteamiento de una solución que ya tengamos propuesta, porque muchas veces los alumnos, y de hecho van a llegar con un proyecto más o menos definido, entonces la importancia de cómo se replantea ese proyecto a partir de una buena investigación del problema y del segmento, que me permita ir rediseñando esta solución e ir puliendo de acuerdo a esta investigación que voy desarrollando en la primera parte. Luego, al generar estas soluciones, tengo que prototiparlas, tengo que testearlas, tengo que generar productos, maquetas, mapas conceptuales que me permitan mostrar la idea hacia el usuario o cliente y que me lo permitan validar si efectivamente estoy resolviendo las problemáticas de mi cliente o usuario, para luego, con la solución elegida, validada, pueda desarrollar un modelo de negocios que me permita ver cuáles son todos los factores importantes para que mi modelo sea viable de ejecutar y sea sostenible económicamente. En todo este proceso, como les decía al principio de esta sesión, es importante validar constantemente y, en ese sentido, rediseñar lo que tenga que rediseñar y comunicar, que también todo el tiempo vamos a tener que estar comunicando como emprendedores hacia un cliente, hacia un usuario, hacia cualquier persona. Entonces, rápidamente, lo que vimos en la primera sesión fue definir el problema. Recuerdan que era muy importante detectar cuál era el problema e investigarlo y plantearlo de una forma abierta que me permita encontrar cuáles son las ideas que mejor solucionan esas problemáticas gracias a un entendimiento profundo de esta problemática. ¿Qué tiene que ver con a quién le afecta ese problema, cuáles son los segmentos objetivos, ya sea de usuarios o de clientes, y cuáles son sus necesidades y oportunidades? ¿Ya? Entonces, recuerden que para definir un segmento teníamos 3 partes, que era identificar a grandes rasgos cuál era mi segmento objetivo que le afectaba a ese problema que identifiqué, luego investigarlo y luego definir sus necesidades. Para investigar, recuerdan que vimos estas herramientas de observación y de escucha y de etnografía que me permitían obtener información relevante de este segmento objetivo que genere la base para yo poder crear una solución que sea efectiva para el usuario. Para esto usamos la herramienta de perfil persona, que nos permitía obtener este mapa de cómo es el perfil del segmento al cual estoy apuntando. Cuáles son los datos relevantes, sus metas y valores, sus dolores y necesidades, sus motivaciones y aspiraciones. Este como personaje que estoy desarrollando, que representa una cantidad de personas de un segmento objetivo, ya sea ancianos de tal edad, de tal lugar, niños, etc. Este perfil persona me ayuda a identificar el tipo de persona que es y qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Relacionado a esto, ¿se acuerdan que al identificar un perfil persona pudimos desarrollar la herramienta de propuesta de valor, que en la parte derecha de segmento de cliente nos permitía identificar
cuáles eran las actividades que mi segmento de cliente o usuario usualmente realizaba frente a ese problema, cuáles eran los dolores y las necesidades que tenía frente a esas actividades, y cuáles eran los beneficios que le otorgaban esas actividades. Todo esto pensando en que es una investigación del segmento objetivo, de cómo le afecta el problema y qué es lo que hace actualmente en sus actividades diarias para solucionarlo en alguna parte, en algún sentido. Frente a toda esta investigación del segmento objetivo y de sus necesidades, llegábamos a la segunda parte del pensamiento de diseño, que tiene que ver con el encontrar la solución, ¿ya? Para eso es el generar y replantearse ideas. ¿Cuáles son las ideas que propongo? ¿Cuáles son las ideas que ya tenía como supuestos, como solución ante las necesidades? ¿Qué tengo que validar? ¿Ya? Y en relación a esto vimos la importancia de generar una buena propuesta de valor que a entregar hacia un usuario o cliente. Recordando que la propuesta de valor es el conjunto de soluciones que ayudan a resolver los problemas de tus usuarios o clientes, satisfaciendo sus necesidades, diseñados especialmente para ellos y que diferencian de tu competencia. Ya es todo lo que reúne en cuanto a solución ante las problemáticas que identificamos del segmento. Y para esto usamos la segunda parte de la herramienta de propuesta de valor, que tiene que ver con qué beneficios, qué solución de necesidades le estamos proponiendo y cuáles son los productos o servicios que voy a desarrollar, que estoy desarrollando con mi emprendimiento, que ayudan a solucionar las problemáticas de mis segmentos objetivos. Luego de que desarrollé esta propuesta de valor, para cada una de las soluciones y necesidades para cada una de las necesidades que tiene mi segmento objetivo, tengo que prototipar si efectivamente la solución que estoy proponiendo está solucionando en gran parte la problemática del segmento. Entonces aquí vimos herramientas de prototipaje, ¿cierto? Recuerden que el prototipo es un artefacto o modelo que tiene el propósito de convertir una idea en algo tangible, o sea, tangibilizar cualquier idea, posible de testear rápidamente, económicamente, fácilmente, con mi segmento real, mi segmento de usuario cliente real, para descubrir puntos claves en el proyecto y ver si efectivamente la solución está siendo coherente con las necesidades del segmento. Y aquí enfatizamos en la importancia de prototipar para validar si la idea resuelve, para entender en profundidad el problema del cliente, para aprender y descubrir nuevas problemáticas, y sobre todo estar cara a cara con estos usuarios que posiblemente comprarían el producto, a ver si les gustó nuestro producto o servicio, y si lo comprarían y se lo probarían. Y luego de que prototipé estas soluciones y definí cuál es la solución validada que efectivamente es la mejor opción para esta problemática del segmento, tengo que desarrollar el modelo de negocio. Que si recuerdan, el modelo de negocio se componía de estos 12 factores que me permitían entender a quién le estoy desarrollando mi emprendimiento, qué es lo que le estoy ofreciendo, cuál es la propuesta de valor y el propósito que tengo frente a un problema identificado, cómo lo estoy solucionando, cuáles son las alianzas que tendré con mi emprendimiento, cuáles son los recursos y actividades claves que tengo que desarrollar para generar mi emprendimiento, y cuánto me cuesta, cuáles son los costos más relevantes de mi emprendimiento y cuáles son las fuentes de ingreso, y cuánto me pagan para generar esta sostenibilidad. Y dentro de todo esto están las métricas de impacto que me permiten identificar medir si efectivamente con el emprendimiento que estoy desarrollando estoy solucionando la problemática de mi segmento de usuario. En todo este proceso, como les dije, es importante validar y rediseñar, y para esto usamos el tablero de validación que les enseñé hoy día, que me permite validar a lo largo de todo el proceso, y por otro lado, la importancia de comunicar, que es lo que vimos hoy día, de a quién y qué y cómo estoy comunicando, la importancia de definirlo y entender bien cuáles son los objetivos de comunicación para desarrollar esta estructura de discurso y flexibilizar, ver qué cambiar, ver qué enfatizar, dependiendo de qué es lo que busco comunicar.
Eso es, si ven, todo el mapa que hemos pasado en estas 3 sesiones, que tienen que ver con esta metodología de pensamiento y diseño, que esperamos que podamos acompañar a los alumnos que tienen proyectos siguiendo estos pasos, ocupando las herramientas que les mencioné, para que efectivamente desarrollen proyectos deseables, que generen valor a la sociedad y al medio ambiente, y no sean solo un capricho de un producto que uno tiene ganas de hacer y que no resuelve nada en particular de una persona. ¿Ya? Entonces, las herramientas de innovación social y todo este proceso de pensamiento y diseño, en conjunto con la formación en habilidades en mentoring que fui presencial en la primera sesión, les va a ayudar a sacar su mejor rol como mentor, acompañante de los emprendimientos, y aquí es súper relevante que recordemos cuál es su rol al momento de acompañar a los alumnos, que no es hacerle la tarea, no es decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que ayudarlo mediante preguntas y cuestionamientos, ayudarlo a desarrollar un entendimiento más preciso de su proyecto, para luego identificarlo, a encontrar posibles soluciones, guiarlo a desarrollar mejores prototipos, mejores soluciones, ayudarlo a identificar qué es lo que les falta entender de la problemática, ayudarlos a incentivarlos a que vayan a investigar, todo este rol más inspiracional, más motivador, más cuestionador, que va a ayudar al alumno a reflexionar, a plantearse preguntas, a no dar por sentado que su proyecto es como él piensa que ya está, sino que tiene todo un proceso que tiene que pasar para desarrollarlo de la mejor forma. Y muy relevante en un proceso de mentoría, como vimos en la primera sesión, la vinculación es clave. Cómo ustedes generan confianza con el emprendedor, cómo le entregan esa motivación, ese confío en ti, en tu proyecto, y vamos que se puede, para que la relación de mentor y emprendedor sea efectiva y logren resultados coherentes hacia el desarrollo de un buen proyecto. Y aquí lo que fortalecimos en la sesión presencial, que tiene que ver con las competencias de un mentor, que si recuerdan era el liderazgo participativo, que tiene que ver con la capacidad de liderar involucrándose con el emprendedor y no solo liderando de forma directiva diciendo qué hacer, sino que involucrándose en el proceso de creación y apoyándolo de una forma más horizontal. Además de la comunicación efectiva, que tiene que ver con la capacidad de cómo pueden escuchar de manera activa a un otro, escuchar qué es lo que trae con su proyecto, sus motivaciones, etc. Y tener la capacidad de transmitirles su conocimiento, transmitirles su experiencia y hacerle las preguntas correctas, de acuerdo a esa escucha activa, para poder fomentar un desarrollo de habilidades emprendedoras en el alumno. Y por último, la competencia de análisis de problema y planificación, que tiene que ver con cómo en este proceso de mentoría ustedes tienen la capacidad de entender cuáles son las problemáticas que está trayendo el emprendedor y ayudarlo a planificar, ayudarlo a generar planes de acción, decirle, mira, valida con este tablero de variación lo que tienes pensado, tráeme, mediante esta tarea, tráeme un resultado que nos ayude a identificar si tus supuestos efectivamente es lo que tú creías. Bueno, de aquí a una semana genera un prototipo e investiga con tu segmento usuario, ir mandándole tareas para que vaya generando mejoras en su proyecto a través de estos planes de acción que permite generar como resultados concretos y no solo una conversación como abierta de mentoría que no es lo que buscamos, sino que esperamos que efectivamente los proyectos se lleven a cabo y que el emprendedor entienda muy bien cómo emprender y cómo, lo que significa emprender, y que, bueno, que sea aprendizaje tanto para ustedes, tanto para ellos. Así que eso es, confío mucho en ustedes, no tengan miedo de, pucha, no me sé la herramienta, no me lo aprendí todo de memoria, porque no esperamos eso de ustedes.
claramente queremos que sean un apoyo y una guía, una inspiración, una motivación para el alumno, pero apóyense en mí, yo soy quien va a presentar las herramientas a los alumnos, yo soy quien va a guiar estas temáticas, y ustedes van a tener que estar ahí potenciando que aprenda el alumno, ayudándolo a identificar cuáles son sus cuestionamientos más relevantes para, por ejemplo, preguntármelos a mí, ayudarlos a ustedes desde lo que ustedes entendieron en la formación, vayan guiándolo y haciendo las preguntas correctas, y obviamente si quieren estudiarse todos estos cursos, van a quedar grabados, si quieren estudiárselo antes de marzo o a principios de marzo, más que invitados, ojalá sea así, para que lleguen con harto conocimiento, harta confianza en sí mismos, y que puedan ayudar de la mejor manera a los alumnos. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro, cualquier cosa me pueden preguntar ahora o enviar un mail, les puedo explicar algo de mejor forma si no fui clara. Estoy súper abierta a eso, la idea es que todos aprendamos, así que cualquier cosa me pueden decir. Trinidad, Sí, por mi parte, Moisés por acá, voy a establecer comunicación con todos los integrantes del curso, ¿ya? cosa de que en el curso de la próxima semana, en tanto podamos hacer la gestión de tener la nueva presentación y el PDF, digamos, para que todos podamos tener acceso a lo mismo y podamos prepararnos para marzo. Por lo menos por mi parte me comprometo a que todos van a tener la información y a todos se les va a hacer llegar Ya. de diferentes formas. Buenísimo. Trinidad, la verdad que te felicito, para mí por lo menos quedó bastante claro. Obviamente que tengo que retroalimentar todo lo que hemos hecho, lo que hemos pasado desde la clase número 1, pero de verdad que eres seca. Lo entiendo súper bien, Ya, así que a estudiar nomás, po, a estar felices de que